Ok, entonces chicos, verán, lo que vamos a hacer es la planta tratar de hacerle un control FUSI, ¿de acuerdo? Ya, vamos a ver varias estrategias, todas van a dar diferentes resultados. Como les decía, la estrategia FUSI sirve para regular el error, pero va a depender de cómo nosotros armemos los conjuntos difusos. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, bueno, voy a armar un nuevo. Ustedes también, por favor, hagan lo mismo. Es acá. Uno nuevo, lo voy a guardar como control FUSI. Documentos, control FUSI. Este es muy rápido, pero bueno, vamos a intentarlo hacer. Control FUSI RRC. Ya. Entonces, si nos acordamos de la planta que teníamos, es un transfer function. Y aquí vamos a ponerle el 0.5 y 0.05. Ya, esa era la planta que estamos trabajando del circuito RRC. Y voy a poner un regulador. Voy a poner el regulador on-off para analizar el error. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que teníamos que poner es un bloque de comparación. Vamos a poner un generador de pulsos para que nos genere la señal, ¿de acuerdo? De control. Y, bueno, aquí en las inverso. Estrategia de control on-off, porque son las que no requerimos como que mayor conocimiento de lo que pasa en la planta, ¿no? Entonces vamos a sacar aquí de discontinuities, sacamos el bloque que dice relay, ¿no? Para simular un relay. Doble clic. Entonces podemos poner el valor, ¿no? Por ejemplo, le pongo 0.01. Si vamos a controlar de 1, es decir, si nuestro set point es 1, estaríamos hablando con un error del 1%. Y aquí sería con error del 10%. Aquí podríamos ponerle que sea con el error del 5%, ¿no? Entonces le podemos poner menos 0.05. La salida, supongamos que tenemos una fuente de 12 y solo vamos a controlar el alto, no el bajo, no el 0. Por eso le dejo la fuente en 0. Ya. Podríamos ponerle 5. Acuérdense que variaba era el temp, ¿no? Como la rampa del control cambiaba al momento del arranque. Entonces en 5 pongo un scope. Y como siempre nos interesa la masa, ¿no? Ver qué pasa con la masa aquí. Bueno, aquí le voy a cambiar, le voy a poner en sample basic. Le voy a poner un sample time de un hercio, perdón, 1 kilohercio, entonces sería esto así. ¿De acuerdo? Ahí estaríamos hablando de 1 kilohercio. Y el periodo para la generación de pulsos, pues puedo hacer que en un segundo sacar 2, ¿no? Es decir, por ejemplo, puedo poner en 1000 samples y 500 que sean el alto, 500 el bajo. O podría ser un poquito más corto, por decir en medio segundo sacar la señal y dejarlo que la mitad del 50% sea en alto y el 50% sea en bajo. Entonces, bueno, y si lo calibramos así, pues estaríamos también calibrando para algún tipo de test de software in the loop, procesor in the loop. Bueno, le voy a dar play. Aquí me dice que tengo error. No sé si a ustedes les voy a dar ese error, pero si les da, le ponen fix, ¿no? O la otra es meterse aquí y poner ignorar el cruce por 0. Entonces le ponemos eso. Aquí no, en el relay le podemos poner ignorar el cruce por 0.
Ya, lo malo que nos va a dar algo así, ¿no? Algo bastante feo por el switcheo que realiza el relé. Pues bueno, aquí le voy a poner 2. Sí, un segundo. De simulación. Vemos cómo sucede el switcheo, el on-off. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ver cómo fue el cambio que tuvo la señal. Ahora, como estoy trabajando con un sample time de 1 kHz, les vamos a cambiar aquí el modelo de resolución. Ya, le vamos a poner con fixed time, pensando que lo vamos a poner en un con fixed step, pensando que lo vamos a poner en un sistema del tipo microcontrolador. Entonces le pongo fixed step. Le voy a dejar que seleccione la manera de resolución con automático. En su ya sí vieron métodos numéricos, ¿verdad? No. Ah, ya. Bueno, esta es una forma de resolver ecuaciones diferenciales. Hay varios, ¿no? Y fixed step es cuando cada resolución la hacen con un paso determinado en el tiempo, por decirle cada 0.001. ¿no? Entonces, el siguiente será 0.002, 0.003, y así ir avanzando el tiempo con un paso fijo. Las otras estrategias, por ejemplo, este variable step, no tienen un tiempo, un paso en el tiempo definido. Va a variar, puede ser ahora 0.1, luego puede ser algo más rápido, por decirle 0.8, luego puede ser el paso 2 segundos, porque digamos ya la ecuación se va a comportar como una línea recta, ¿no? Entonces, este tipo de métodos se implementan súper bien en computadores tipo como las que tenemos, PC, pero para estructuras embebidas estos métodos no funcionan y debemos elegir un fixed step. Ok, entonces es el primer paso que debemos hacer, testear con fixed step las aplicaciones ya que vayamos a bajarlas a las aplicaciones embebidas. Entonces, le selecciono fixed step. Podemos nosotros poner aquí el paso, ¿no? El paso del tiempo. Yo lo seteé ya en un hercio, en un kilohercio, perdón. Y lo que él va a hacer es automáticamente leer si en alguno de estos bloques hay seteado en el sample time. Entonces va a tomar este como referencia. ¿Okay? Como ya le puse aquí sample time, él va a tomar ese como referencia. Le hicimos un fixed step. Apply. No, perdón. Y miren, entonces lo que tenemos aquí es la resolución del mismo problema, del mismo ejercicio, solo que con ya tiempo discreto. Entonces eso era lo que hacía esta estrategia on-off. Acuérdense que hacía un switcheo. Tenemos un switcheo del 5%, pues no sobrepasa el 5%, estaría bien para nuestro tema de control. Debería darle un poquito más, ¿no? Porque fíjense que no alcanza a estabilizarse. No estoy haciendo control con fuente negativa, por eso es que no alcanza a estabilizarse en el cero, si se fijan ahí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es darle un poquito más de tiempo para que se descargue el capacitor. Eso puedo cambiar aquí en el generador de pulsos, está muy rápido, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, darle cada segundo. Pueden hacerlo, por ejemplo, si ponemos 600 y la mitad en alto, pues le ponemos, perdón, 300, ¿no? Le ponemos 300. La idea es mantener el 50% del ancho del pulso en la señal. Esa sería la masa y esto sería, todavía no terminó de, no llegó, no llega a frenarse. Por ahí un poquito mejor. Bueno, eso se puede mejorar aumentando el tiempo para que descargue el capacitor. De la carga lo hacemos bien, la descarga es la que falla a veces. Porque no tengo fuente negativa, nada más es eso. Si cambiamos de set point a 2, entonces miren ya, bueno, obviamente el rizado se va a ver menor porque la amplitud es mayor, ¿no? Listo.
Si cambiamos la fuente, es decir, si ponemos 5, lo que vamos a cambiar es este temp, ¿no? En vez de que vaya así, pues va a ir un poco más inclinado en este sentido. En base a eso, vamos a construir el regulador difuso. ¿De acuerdo? El regulador difuso va, pongámosle en uno, ¿no? Va a depender del error. Entonces vamos a hacer un análisis del error. Ok. Entonces se ha cerrado la sesión porque inicié una sesión con su cuenta desde otro dispositivo. Chicos, ¿están aquí? Sí. 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 Dice que alguien entró en otra sesión con mi dispositivo. Qué raro. Bueno, ya mismo han de empezar a rayar la pizarra. Bueno, sí están viendo la pizarra, ¿no? Sí. Ya, entonces miren, la estrategia estaba así de simple, menos aquí estaba el elemento tipo relé para hacer el control on-off. Okay. Y lo que tenemos aquí era la planta, ¿no? El GS. Aquí tendremos la referencia, el error, el U o la masa, ¿no? A mí me gusta más la masa. Y Y. Va a depender, ¿no? En mecánica muchos usan esta letra en vez de la U, ¿no? En teoría de controles que usamos la U. En mecánica usan más la Y, ¿no? La M, perdón. Ya. Entonces, miren, lo que tenemos aquí es una forma de analizar el error. Decimos si el error es menor que, tenemos un tubo, yo lo llamo así, que este tubo varía entre más del 5% y menos del 5%. Entonces, si cruzamos esta línea, es decir, si cruzamos esta línea, apagamos arriba, ¿no? Si cruzamos el más 5%, apagamos el actuador. Si cruzamos el menos 5%, perdón, conectamos el negativo, conectamos el positivo y así nos mantenemos. Ok. O apagamos simplemente, ¿no? Aquí apagamos, aquí prendemos y aquí sería entonces, miren, en este sentido, aquí hay que apagar, en este sentido hay que prender. De tal manera que si vemos la gráfica en el tiempo, perdón, en una gráfica que hacemos error versus la M o versus la U, pongámosle la U o la M, como deseen. Entonces vamos a ver que entre el valor del 5% y el positivo y el menos 5% no pasa nada, ¿no? Es decir, aquí es este túnel que vemos aquí. ¿De acuerdo? Cuando superamos de ese valor del túnel, por ejemplo, aquí estaría el más 5% y estaría el menos 5%. Estamos hablando de unidad, ¿no? Ya. Cuando supero el más 5% por un lado, es decir, cuando estamos por aquí, lo que voy a dar es 1. Ok. Ya, si disminuye el error, si venimos, por ejemplo, si el error va disminuyendo, no voy a cambiar de valor hasta llegar, aquí no voy a switchar, ¿no? Esa es la zona muerta. Voy a switchar acá en el negativo, si el error viene así, ¿no? Si el error viene del otro lado, bueno, ese es el relé. Si el error viene del otro lado, si el error viene del otro lado, es decir, si el error viene así, entonces voy a ponerle la fuente negativa, pero aquí no me voy a switchar, sino que voy a dejar esta zona muerta, ¿no? Y me voy a switchar cuando llegue a la zona positiva. Y este es el relé con, con esta zona muerta. Entonces, el control se hace así, viene, si venimos por la zona negativa, entonces el switcheo se hace aquí. Y si nos acercamos por el lado positivo, el switcheo se hace en el otro lado.
Esto habrán visto en electrónica cuando vieron el disparador de Schmidt-Trigger. Ya. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con la lógica difusa? Entonces, lo que yo voy a utilizar es esto para representar a los conjuntos difusos. ¿Okay? Entonces, miren, yo voy a tomar un eje, que le voy a llamar el eje de el error, uno paralelo. Pero aquí, déjenme lo hago en blanco. Voy a poner un eje paralelo que va a ser la misma medida del error, o sea, el mismo, ¿no? La misma dimensión, los mismos valores. Pero aquí, en vez de poner la masa, voy a poner la función de pertenencia mu. Entonces aquí tengo el error, aquí tengo el mu. Acuérdense que esto es un máximo de 1, ¿no? O del 100%. Entonces voy a trazar las líneas y voy a poner ya los límites. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto, los límites para los conjuntos difusos. Aquí debía haberlo hecho de la misma magnitud, ¿no? Del error. En todo este lado hasta aquí llega el error positivo y hasta acá llega el error negativo. Ya, y en todo ese lado voy a escribir la zona de los conjuntos difusos. Y me falta el verde. Y el otro me faltaría aquí. Entonces, bajamos. Ese sería el conjunto universo para el conjunto difuso, el error. Ya acabamos de definir el universo. Ahora recuerden que nuestro control es on-off. 5% de qué? Del valor nominal. ¿De qué valor nominal? Del que estemos trabajando con el set point. En nuestro caso, del 1, ¿no? Pues porque ese iba a ser nuestro set point. Si vamos a hacer un control que va a cambiar el set point, entonces lo que nos toca hacer es definir cuál va a ser el mayor set point que voy a poner. ¿Correcto? Y jugar con varios set points. Pero por lo general se determina el mayor. Por eso hago aquí 1, ¿no? Por hacerlo la unidad. Ese 1, por ejemplo, lo puedo multiplicar. 20 tendría 20 revoluciones por minuto y etcétera, etcétera. O si le multiplico por temperatura S1 me va a dar el set point en grados. Por eso lo voy a hacer con respecto. Bueno, ya tengo, miren, tenemos 3 zonas marcadas. Tengo una zona amarilla, esta zona amarilla que va a ir desde aquí hasta acá. Tenemos una zona verde que va a ser desde aquí hasta acá. Y vamos a tener esta zona neutra que lo voy a poner aquí de rojo. Entonces tenemos las 3 zonas. Entonces, analizando los errores, acuérdense que el error puede ser positivo, negativo y 0. Entonces, este va a ser el 0. Este lado va a ser el negativo y para el otro lado vamos a tener el positivo del error. Ahora, lo nuestro, ya sabemos cuáles serían los límites, ¿no? Ya lo nuestro es escribir los conjuntos, graficarlos. Por ejemplo, yo puedo hacer así. Yo digo, todo este intervalo va a ser 0. Ay, perdón, déjenme lo hago con rojo mismo. Todo este intervalo va a ser el 0. ¿Okay? Y voy a bajarlo hasta este punto. Acuérdense que ya conocemos las variaciones del error. Supongamos que mi error va a cambiar del 0 hasta el set point, que mi set point va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces cambiaría desde menos 1 hasta 1 serían los extremos. Desde menos 1 hasta 1. Claro que la parte superior, acuérdense que el error positivo es cuando estamos por abajo, ¿no? El menos 1, pues si me paso de más. ¿Ok? Si me paso sobre el set point. Entonces yo digo que esto va a ser así. ¿Ya? Entonces le ponemos una forma trapezoidal. Porque yo quiero que esté así, porque yo soy supuestamente el experto en esto. Entonces yo quiero que esto funcione así. El otro conjunto positivo voy a utilizar como referencia el final de este conjunto difuso para construir esta línea, este conjunto, y lo voy a hacer así. Este va a ser el positivo. Y con respecto al negativo, lo voy a hacer de manera similar, ¿no? Lo ponemos así, el negativo es de amarillo, y lo pongo así.
y con este punto de referencia. Entonces ya tenemos los tres puntos difusos, los tres conjuntos difusos. Bueno, alguien podrá decir, profe, yo no quiero así, yo lo quiero de otra manera. Entonces me dice, yo lo quiero así. Entonces déjenme, voy a hacer con azul la otra opción, no todos los otros conjuntos. Puede ser que alguien quiera el 0 así. ¿De acuerdo? Y podría querer, pues, que estos se mantengan, ¿no? El positivo y el negativo que se mantengan así. Pues, eso ya va a ser en dependencia de cada quien. Y si nos ayuda a resolver el ejercicio. Pero bueno, vamos a verlo. De este lado, de aquí, me va a tocar borrar esto. No me importa, no afecta mucho si borro esto. De este lado de aquí, voy a poner la U. Lo mismo voy a hacer, ¿no? Con este mismo eje como referencia. Como referencia le pongo este mismo eje. Y aquí voy a trazar la U. Entonces voy a hacerlo paralelo al eje este que dibujé de la U. O algo así. Voy a hacer la U. Y para arriba, así, graficamos la función mu de 1. Mu de U. Acuérdense que aquí va a estar el valor de 1. Entonces, miro, ¿qué valores tiene U? Entonces, U va a tener valores positivos, perdón, negativos, que será menos 12. Positivo, que será más 12. Y tendrá valor igual a 0. ¿Okay? Y tendremos el valor igual a 0. Ya podemos hacerlo de esta manera, ¿no? Puedo poner una fuente negativa, es decir, podemos poner allá en el control on off, podemos poner la fuente negativa, ¿no? Ahorita acuérdense que yo estaba enviando el valor a 0. Estaba haciendo esto aquí, ¿no? Pero bueno, si lo vamos a hacer con fuente negativa, se vería así. Entonces, miren, yo tengo un conjunto difuso que va a ser el conjunto difuso negativo. Y si queremos hacerle una copia del conjunto, de la estrategia on-off, acuérdense que aquí está acuérdense, ahí está el menos 12, ¿no? Vamos a ponerlo esto. Ahí. Cambio de color. Ahí. Ya. Y este será el valor de menos 12. Bueno, ahí va a ser negativo. Pero miren, yo puedo elegir. Esta es la representación de que mi conjunto difuso solo toma un valor 12. Pero eso no se puede hacer en los sistemas de programación. O sea, eso es la forma de representar un conjunto difuso discreto. Porque solo toma el valor de 12, ¿no? Más o menos sería nuestra representación booleana de negativo. Y esta sería la representación booleana de positivo. En el criterio de conjunto difuso, ¿no? Y aquí tendríamos la representación booleana de 0. Entonces ahí tendríamos los conjuntos difusos. Negativo, el conjunto difuso positivo y el conjunto difuso 0. Entonces sí puede haber conjuntos difusos discretos, ¿no? Que en su representación, pues simplemente hay una línea indicándome el valor que va a tomar el conjunto difuso. Bueno, lamentablemente en MATLAB eso no hay cómo hacerlo, es decir, gráficamente en la herramienta no lo podemos utilizar, pero lo que sí puedes usar una función triangular bastante delgada, ¿no? Bastante pequeña, ahí alrededor de 12. Puedo hacer una función triangular bastante, con un área bastante pequeña, alrededor de 12, el otro de menos 12. Y en el otro caso podría ser lo mismo, alrededor de 0, ¿no? Una función triangular bastante pequeña. Ya, entonces hora de construir las reglas. Lo que diríamos entonces es que si el error es positivo, si el error es positivo, entonces vamos a poner U positivo, ¿no es cierto? Que se conecte para... Analicemos el error. Vamos a poner el setpoint. Vamos a ver aquí el setpoint. Aquí vamos a poner el tubo
donde lo vamos a controlar, que es el tubo de más o menos 5%. Este es el set point. Aquí vamos a tener y vamos a analizar el error, ¿no? Y tenemos el tiempo. Entonces, acuérdense que cuando vengo del lado negativo, positivo, conecto el 12. Pero no le cierro en menos, ¿no es cierto? Le cierro en el más. Le switché. Es esta partecita, ¿no? Cuando le mando 12. La parte verde. Entonces, ¿será que le graficamos? Bueno, es cuando le damos la fuente positiva. Bueno, aquí switcheo, ¿no? Porque ya pasé este punto. Entonces, luego switchamos con el menos 12, ¿no es cierto? Entonces, switchamos de este lado, vamos por este lado, hasta llegar a este lugar. Y ahí volvemos a switchar. Tan, y así estamos, ¿no? Tan, tan. Ya. Ok. Y entonces vamos a definir varias cositas. Primero, ¿dónde el error es positivo? Pues acuérdense que el error es igual al set point menos y. Eso quiere decir entonces que esto es mayor que cero, es decir, cuando el error es mayor que cero, cuando el set point es mayor que y, ¿verdad? Entonces, si tenemos que el set point ¿no? Es mayor que y, entonces estamos en esta zona de aquí, con el error positivo, ¿no? Si el error es menor que cero, entonces significa que el set point es menor que y, entonces la zona negativa estará por acá. Ya, entonces decimos que si el error es positivo, si el error es positivo, es decir, estoy en esta zona, ¿de acuerdo? Hay que jalar, hay que dar energía, ¿no? Hay que switchar para el lado de arriba. Si estoy en la zona negativa, aquí, entonces hay que switchar para menos 12 o para 0, en el caso de que tengamos solo 0. Ya, eso es lo que voy a escribir. Entonces vamos a poner, si el error es positivo, entonces el U va a ser positivo. Vamos a ver con el signo más, ¿no? Positivo. Mejor les pongo con iguales para que se sienta la lógica difusa. Entonces esto va a ser igual. Si el error es positivo, entonces el U va a ser positivo. Si el error es 0, entonces el U va a ser 0. El U va a ser 0. Bueno, aquí como ya conocemos la planta, podemos calcular el error con respecto también a la planta. Entonces ya podemos poner este valor, ¿no? Esta regla. A diferencia de cuando no conocemos la planta, ¿no? Y además nuestro sensor es difuso, como el de la mano. Entonces ahí lo que hacemos es no hacer nada. Entonces, quitamos la mano del actuador. ¿Okay? Ya. En cambio aquí, como la planta se conoce, entonces pues se puede escribir esta regla, ¿no? Ya cuando llego el error a ser 0, pues ya apago lo que esté dando energía y ya lo dejo en paz. Eso no va a funcionar para robots, pero sí para cualquier otra cosa. Si el error es negativo, entonces estamos de este lado, ¿no es cierto? Estamos del lado azul. Habrá que mandar el switcher para abajo. Entonces esto es negativo. Estas son las reglas difusas para realizar el control del error. ¿Ya? Esa es una forma de dividirlo en 3 regiones. Está bastante simple la realización de eso. Vamos a ver ahora sí al MATLAB cómo nos quedaría el regulador con esa estrategia. Listo, entonces miren, a este le voy a reemplazar por un regulador difuso, a este relé que le pusimos aquí.
por un regulador difuso que va a funcionar en la manera de ese relé. ¿Por qué hago eso? Pues para hacer la clase de control difuso, ¿ya? Pero claro, si tienen un relé ahí puesto controlando eso, ¿para qué van a cambiar? Pero vamos a ver qué sucede con el regulador difuso. Ya, entonces voy a MATLAB para abrir la herramienta de Fuzzy Designer. Vamos acá. Fuzzy Logic Designer. Este es el Fuzzy Logic de primera generación. Esto creo que apareció en los años 40, la teoría de conjuntos difusos. Y bueno, hemos estado utilizando los de primera generación. Hay conjuntos difusos de segunda generación, pues la herramienta todavía no está lista. No sé si habrá una librería, pero hay que descargarse. Pero con estos de primera ya tenemos bastante. Listo. Lo que voy a hacer aquí es darle nombre. Ya acuérdense que en el circuito, en el lazo cerrado, nosotros ya vamos a controlar error, ¿no? Vamos a controlar la misma lectura del sensor, ¿no es cierto? Vamos a controlar ya el error. Entonces le vamos a llamar a la variable error. Ya. Y la variable de salida le voy a llamar voltaje. ¿O Listo. Vamos a ver aquí los conjuntos, ¿no? Sí, vamos a armar los conjuntos difusos para esta variable difusa E. Entonces doble clic. Lo que vamos a definir es el rango. Entonces, ¿en qué valores puede cambiar el error? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que, más que el control, me interesa cómo cada una de estas variables va a afectar en el regulador. ¿Okay? Entonces, miren, voy a poner este rango, ¿no? -1, 1. Es decir, que el error podría variar en esos valores. Ahora, si acuérdense que el error que permitido el pico máximo va a ser, por ejemplo, me dicen, no te puedes pasar del 25% del pico máximo. Es decir, arriba, cuando el error es negativo, no me puedo pasar más del 25% del set point. Por ejemplo, si el set point es 1, el pico máximo va a ser de 1.25. Bueno, entonces yo pondría aquí un valor aquí, ¿no es cierto?, de error de menos, si hacemos 1 menos el set point sería 0.25, menos 0.25. Entonces le pondríamos menos 0.25. Pero para hacerle igual, simétrico, lo vamos a dejar así. Ya. Luego, aquí empezamos ya una vez que está determinada la escala de variación del error, entre qué rangos va a variar el error. Entonces lo que hacemos es definir los conjuntos difusos. Entonces lo que voy a poner aquí primero es el 0. Entonces lo primero que hay que definir es el 0. Podemos tomar varias funciones difusas. Lo que en mi gráfico inicial esto era una función trapezoidal. ¿Se acuerdan? Ya. Entonces lo que me interesa definir es este primero de aquí, que va a ser la zona muerta del relé. Entonces le voy a poner, yo lo había puesto que va a estar entre menos 0.01 y entre 0.01. Podemos ponerle 0.5, menos 0.5, no recuerdo cuánto le puse. Sí, miren, le había puesto 0.05 y menos 0.05. Entonces voy para allá a la mesa de diseño otra vez. Y le ponemos, ¿qué pasó? ¿Sí están ahí, chicos? Sí. Super. Sí. Ya, super. Entonces 0.05 y menos 0.05, que esa fue, acuérdense, en la zona muerta que le calibré al relé. Ya. Y pues esto va a ser para mí 0, ¿no? Desde aquí para acá va a ser la zona muerta del relé. Lo que ahora debo definir es dónde va a terminar esto, dónde empieza el criterio de 0. Entonces, digamos que voy a utilizar hasta menos 0.2 y hasta 0.2, ¿no? Donde empezaría el criterio a sentirse el criterio de 0.
que es algo difuso. Entonces le pongo menos 0,2 y aquí hasta el 0,2. Como les digo, si no me sale, tengo que venir a cambiar esto y seguir probando. Ya. La otra forma que hice fue, este conjunto también lo hice Trump, ¿no? Trapezoidal. Y acuérdense que lo empecé desde 0 y terminaba en 0,2 y todo lo que era para la izquierda pues era negativo. Entonces primero le pongo el nombre, negativo. ¿De acuerdo? Y pues lo que nos toca cambiar son los dos primeros valores. Acuérdense que en la gráfica había puesto esto que inicia en 0, no, perdón, en 0,05, no, 0,05. Y aquí le poníamos 0,2. Este es menos 0,05. O sea, se vería así, ¿no? Este punto coincide con este de aquí y este punto coincide con este de acá. Y todo lo demás que está para la izquierda es negativo. Podría darle mayor flexibilidad si es que los cambios van a ser muy bruscos, entonces lo que podría hacer es una tendencia así, ¿no? Pero bueno, pues ahora como hicimos al principio. Ya, y este también hago lo mismo, solo que del lado derecho, ¿no? Entonces ponemos Trump, le cambiamos el nombre por P. Y lo que pongo aquí es, ubicamos este punto, era 0,05, en cambio modificamos estos dos iniciales, ¿no? En el negativo modificábamos los dos finales del lado derecho, en el positivo modificamos los dos iniciales desde el lado izquierdo. Y aquí le ponemos 0,2 para que se vea totalmente simétrico, para que esto tenga relación con el diseño que hicimos anteriormente. Ya, entonces ahí están los tres conjuntos difusos, el negativo, el 0 y el positivo. ¿Puedo poner más conjuntos difusos? Sí, puedo poner un conjunto muy negativo, muy positivo. Esto que me ayuda a, en cada intervalo del error, manejar una estrategia de control diferente. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, como este es control on-off, y voy a tratar de hacer este regulador difuso un control difuso on-off. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener varias formas de llegar, no golpes durísimos, ¿no? De positivo a negativo, sino que voy a tener varias formas de llegar a controlar al regulador. Entonces veamos, perdón, de controlar la planta. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es ya pasarme a la variable de salida. Y acuérdense que aquí el rango es menos 12 a 12. Ok. Como esto no tiene nada, o sea, de ley, si voy a trabajar con menos 12 a 12, pues ustedes necesitarán una fuente al menos que eche menos 14 a 14. Bien. Ya. Supongamos que conseguimos una de menos 12 a 12, entonces no puedo darle menos 12 a 12, obviamente, porque no voy a poder regular en todo el espectro. Pero si ese fuese el caso, que nos da menos 12 a 12, aquí en el rango al menos deberíamos darle un rango entre menos 14 y 14 para poder construir el conjunto difuso. ¿Okay? Sobre el conjunto difuso. Entonces le voy a dar entre menos 14 y 14. Si tenemos una fuente que vamos a controlar entre menos 5 y 5, pues estaría bien si le dan entre menos 6 y 6, menos 7 y 7, para poder realizar los conjuntos. Ojo, los conjuntos. Ya. Igual empezamos por el del medio, ¿no? Definiendo el 0. Entonces el 0 en nuestro caso, pues representaría 0 voltios. Le voy a dejar con triángulos, pero con triángulos de área muy pequeña. Por ejemplo, área muy pequeña que significaría en voltios, ¿no? Ya 2.5 no alcanza, no disparo nada en TTL, ¿no es cierto? Ya. Entonces digo, eso será 0 voltios. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso, como es un circuito bastante sensible, RRC, entonces aquí habrá que hacerlo un poquito más pequeño. Pero bueno, como les digo, o sea, ahorita lo que vamos a ver es cómo influye cada uno de las variables de todo esto dentro del control. Cuando no conocemos la planta, cuando es un sistema así como el de la ducha, pues difícil es poder notar que cambia, ¿no? Luego empezamos a definir los conjuntos de los lados con el mismo criterio. Entonces, por ejemplo, defino el MF1,
que va a ser en negativa, el valor negativo del voltaje. Le dejamos con función triangular. Y como les decía, debemos construir triángulos de área muy pequeña, cercanos a la salida que queremos obtener. Entonces le voy a poner aquí menos 13. Le pongo 12 y le pongo 11. Uy, le pongo aquí entonces menos 13, menos 12 y 11, ¿no? Podríamos manejarnos del mismo criterio de los 2.5 que no van a disparar nada, pero en nuestro caso sí. Aquí le ponemos negativo, ya. Y la última, de este lado le ponemos positivo. Y este sería el criterio, bueno, póngale por el tipo de herramienta, sería el criterio de conjunto de variable discreta difusa, ¿no? Porque no es que me da todo un espectro, todo un intervalo como la de entrada, miren. La de entrada es totalmente continua. ¿De acuerdo? Porque los conjuntos difusos abarcan todo, ¿no? Todo el espectro. A diferencia de estos, miren que los núcleos, los que llevan la información, pues simplemente van a trabajar en determinados intervalos que no se van a cruzar. Bueno, en realidad todos los conjuntos difusos se cruzan, solo que la función de pertenencia es 0. Y luego aquí ponemos el valor de positivo y lo mismo. Positivo con función positiva, y aquí lo que voy a poner es 11, 12 y 13. Entonces, triángulos con áreas bastante pequeñas nos ayudarían a hacer una representación de un conjunto difuso discreto. Pues ya que tenemos eso construido, entonces lo que hacemos es ir a las reglas difusas. Entonces, edit rules. Pues aquí será de seleccionar cada una de ellas, ¿no? Si el error es negativo, entonces eso significa que estoy en la parte superior, no arriba del set point. Entonces llegué arriba del set point porque tenía un voltaje positivo. Entonces, si el error es negativo, si me pasa el set point, entonces hay que switchar al negativo. Añadimos esta regla. Ya. Si el error es 0, entonces ya, apago el actuador. Y si el error es positivo, entonces lo que hago, estamos en la parte inferior del set point, ¿no? Entonces significa que necesito más energía, le switcheo para los 12. Entonces añadimos una regla. Y ahí terminamos de organizar esto. Okay. Voy a mostrarles algo que se llama el surface. Y vamos a ver qué me dice esto con respecto a las reglas y si es verdad. Vamos. Entonces, miren, aquí están los valores menos 12 y 12. Ya por ese lado estamos súper bien. Entonces dice, miren, si el error es positivo, por este lado estamos con un error positivo, ¿sí lo ven? Y de este lado tengo el actuador. Ya. Pues miren, si el error es positivo, entonces miro qué hacer. Tengo que conectar el actuador a 12. Ahora miren, si voy perdiendo el criterio de positivo para hacerme 0 en el error, entonces miren que el voltaje también va siendo 0, ¿no? Voy perdiendo el criterio de 0. Esta forma, estos cambios que ustedes ven aquí en las líneas, cambios en las pendientes de estas líneas, es debido a la forma del conjunto difuso que tenemos, los intervalos que están aquí. ¿Okay? Ya, entonces miren, en esta zona prácticamente es lo que nosotros considerábamos un voltaje 0 con un error 0, ¿no? Entonces miren el voltaje que me va a dar si me encuentro dentro de esta zona. Pero está bastante peligroso porque fíjense que voltajes de menos 5 a 5. Ahora, si mi set point es 1, entonces como que va a causar un problema. Pero ya lo vamos a ver. Y bueno, si llego a ser negativo, switchamos para el otro lado. ¿No es cierto? Si el error es negativo, switchamos para el otro lado. Y yo considero que con esto, considero que con esto podría llegar a controlar esa planta que ustedes ven por ahí. Entonces le voy a controlar, voy a ponerle archivo
exportar. No he escrito las, sí escribí las reglas, no, escribo exportar to workspace. Entonces lo voy a poner fuzzy RRC, ¿no? Ya le ponemos OK. Y le mandamos al workspace. Entonces en el workspace ya tenemos ese fuzzy. Bueno, volvamos otra vez acá. Vamos a copiar todo esto de nuevo. Acuérdense que esto es fuzzy, ¿no? Ya, y le pongo ahí. Entonces vamos para acá. Vamos al regulador difuso. Aquí está. Y sacamos este que dice Fuzzy Logic Controller. Y le pongo ahí. Le pongo acá. Ya está. Bueno, le había puesto Fuzzy RRC, ¿no? Fuzzy RRC. Ya. Pongo play. Pongo OK. Y le damos play. Usamos los dedos y le damos play. Bueno, ahí está la forma de que nos dice hay que controlar. Y fíjense que nos falló un toque, ¿no? Bueno, aquí en el control negativo nos manda 0 completamente porque estamos con fuente negativa al igual que el otro. No, perdón, no, este no tiene fuente negativa. Vamos a ponerle fuente negativa para que vean qué pasa aquí. Le voy a poner switch on 12, switch off menos 12, ¿no? Para el lado de abajo. Ya ahí está, ¿no? Nuestro amigo de la parte negativa, perdón, del 0. ¿Cómo le ven? En realidad no lo apaga, ¿no? Porque es un off, por eso no. Es decir, menos 12 más 12 no lo va a lograr apagar. Pero este sí lo apaga, porque hay un error que es 0 apaga. Eso es lo malo, ¿no? Que aquí el error, y eso es lo que, no sé si les había hablado a ustedes de la robótica, que si apago el actuador, se me cae el robot. Pues aquí se apaga. Y cuando se apaga el actuador, cuando el error es 0, si hacemos solo el lazo inverso. Bueno, pues el fuzzy es así. Si le apago el actuador, pues ya se apaga y se queda ahí. ¿De acuerdo? Y va a tratar de compensarle. Se apaga el actuador en un valor que no es el que necesitamos, solo habrá que cambiar los conjuntos difusos. Esta estrategia más se parece, si ustedes ven esto, se va a parecer mucho a lo que sucede en el PID. ¿De acuerdo? Si se acuerdan o abren su regulador PID, van a ver que la estrategia de control es muy parecida a lo que pasaba en el PID. ¿Ya? Ahora, lo bueno de esto, ¿qué es lo bueno de esto? Miren que es un on-off, un fuzzy on-off. ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo malo es que no llega al set point, pero este tampoco llega al set point. Acuérdense que estamos comparando los dos controladores, ¿no? Este tampoco es que llega al set point, o sí llega al set point. No llega nunca, ¿no? Ahí está. Estoy tin, 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 tin. Bueno, él lo que hizo me mandó más abajo, no tomó el valor de abajo y me mandó allá. Ahí estoy. ¿Ok? Ya. Y lo bueno que no tengo rizado. Pero si tuviésemos, bueno, si este le calculan de manera estadística el RMS menos la media, puede ser que poniendo un filtro, ¿no? Lleguemos acá. Pero poner un filtro ya es otro elemento al sistema de control. Ojo, no les estoy diciendo que el fuzzy para este caso sea el mejor, ¿no? Aquí ponemos un off, ya tenemos uno. Si ponemos un PID, ya tenemos el otro. Simplemente esto por la clase. Entonces, ventajas del fuzzy on-off versus el on-off, nada más. Primero me eliminó el rizado. Entonces no hay rizado arriba, no hay rizado abajo. Número muy importante.
Ok, los tiempos de respuesta se mantienen bastante buenos. Acuérdense que el diseño era en 0,1. Entonces, sí, que si tuviésemos un sistema bastante rápido de computación, entonces el programa lo va a lograr hacer, ¿no? Si tenemos un sistema bastante rápido para implementar esto, entonces lo vamos a lograr, vamos a implementar algo así. Y fíjense que llegamos al cero. Sí, llegamos al cero. Y eso, bueno, debido también a la fuente negativa que tenemos acá. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Y disculpe, Inge, si es que tuviera la planta inercia, ¿no afectaría? O sea, digamos que tengo un motor con una llanta con una masa apreciable. Entonces le apago, ¿no es cierto? Pero la inercia me hace que gire más el motor. Bueno, o sea, si por ejemplo, aquí asumimos que, bueno, pongámoslo aquí el cero, ¿no? Si le ponemos, miren, por ejemplo, en la regla difusa, no tendríamos la tercera regla difusa. O sea, si el error es negativo, miren, vamos a cambiar la tercera regla difusa. Que sería como si estuviésemos pensando en la inercia del actuador. Por lo general, digamos, cuando ustedes hacen un control de velocidad y si son de bandas transportadoras, solo controlan el arranque, pero no controlan el frenado. Es más, casi nadie en el país controla el frenado. Simplemente lo que hacen es apagarlo, ¿no? Y hay que se frene y ponen una tranca mecánica. Y entonces el frenado no responde a ninguna regla de control. Ok, entonces, bueno, vamos a hacer esa regla para que vean cómo variaría. Pero para modificar esa regla necesito cerrar este archivo. Y lo que voy a hacer es importar, ¿no? File import from workspace. Se llamaba Fuzzy. Creo que se llama. Aquí está. ¿Cómo te llamas? Ah, le he puesto solo como una Z, ¿no? Import. Fuzzy. Y entonces vamos a modificar esta regla. La regla sería entonces que, miren, si es 0, 0. Si es negativo, 0. Porque no puedo, no tendría fuente negativa, ¿no? Entonces añadimos la regla. Perdón, eso hay que borrarla y hay que modificar esta regla. Si es negativo, como no tengo fuente negativa, entonces le vamos a dejar en 0. Añadir la regla. Estoy loco, hay que cambiar la regla. Y lo que vamos a hacer es entonces exportarlo y simular otra vez, ¿no? Export, workspace, ok. Cacho, ya entendí. Ah, se fue como 2. Bueno, le voy a poner 2. Y le ponemos aquí 2. Ok. Y ahí se fue. Entonces, si ven, ¿no? Que por la inercia él no se va a alcanzar a frenar porque no le estoy controlando la bajada. Y lo mismo va a pasar si, por ejemplo, así haga un PID o lo que sea. Y si no tengo fuente negativa, pues la inercia no va a dejar controlar. Tiene sentido. Vale, No, vale. no nos va a dejar controlar eso porque no tengo control negativo, ¿no? Ahora, si tengo un actuador bastante fuerte, pues sí. Ahora miren, la preocupación aquí podría ser que el actuador responda a esta ley, ¿no? Es decir, que cuando yo trabajé con la fuente y el actuador, él pueda hacer esta curva. Y como es una fuente, en nuestro caso de circuito, sí, ¿no? Esa fuente se podrá switchar así, tic, tic, y luego para acá. Ya, asumiendo que el voltaje ya sale de aquí análogo. Ahora miren, en este caso tenemos nosotros una salida que es 0 o 12. Si le dividimos para 12 podemos sacar a un relé. Pero otra vez que caeríamos en este relé, ¿no? La idea de esto sería que si podemos sacarlo directamente de algún circuito,
análogo de algún Arduino, por ejemplo, un DUE, que tiene una salida análoga, y luego poner un amplificador de esa señal análoga. Porque si le transformamos otra vez a un bloque PWM, pues no tendría sentido esto. Ahora, lo que sí podemos hacer es que en vez de sacar valores a 0 y 12, podemos sacar valores difusos para PWM. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente. Bueno, denme un chancecito, tomo agua y vuelvo.
Ya, chicos, entonces continuemos. Ahora vamos a ver qué pasa si cambiamos, bueno, ya cambiamos una regla. Puede ser el caso que solo tengamos una fuente, entonces cambiamos una regla. Eh, Volvamos a poner la misma regla. Lo malo es que cuando ejecuto esto hay que cerrar. Estoy aquí, desde la nube. Y necesito cerrar el fuzzy, que es cual. Desde aquí. Entonces lo voy a volver a abrir para poder hacer modificaciones. Import, space. Pero ahora creo que se llamaba fuzzy 2, ¿no? Pero para que abrir eso, si mejor abro el fuzzy 1. File import. Fuzzy 1. RC. Bueno, salen tantos. Ya, y bueno, negativo, 0, positivo, como lo habíamos puesto al inicio. Vamos a ver qué pasa si cambio una regla, ¿no? Entonces acuérdense que, bueno, consumía los 12, luego llegaba al set point, la mitad, no tenía que dar 1, y bueno, llegó hasta este valor, que es arriba de, bueno, 0,91. Si cambiamos la forma de los conjuntos, es decir, por ejemplo, ¿qué me guarda esto? De aquí, ese es el que estoy trabajando. Estoy metiendo cosas ahorita, ¿no? Está bien. Esas reglas. Reglas. Eso. Dejo espacio aquí si no estoy estando locura. Y tengo la vida aquí abierta. Toda la clase. Ya, bueno, sigamos. La copia, ¿no? Ya. Ahora sí. ¿Dónde estás? Aquí. Y lo que voy a hacer es cambiarle la forma de los conjuntos. Supongamos que voy a ponerle este en vez de Trump, le voy a poner un triangular. Le ponemos un triangular. Y eso, ¿no? Que esté menos 0.25, 0.25, 0. Ya, entonces, la forma. Y a este, por ejemplo, le voy a hacer que llegue desde 0, ¿no? Vamos a hacerle que llegue desde 0. No desde 0, menos 0.05, sino que desde 0. Que llegue desde 0, se extienda por acá. Y a este también le vamos a hacer llegar, empezar, iniciar en 0. Entonces en vez de 0.05 le pongo 0. Bueno, supongamos que haya elegido yo esa forma de los triángulos, ¿no? Y ya, por ahora dejémoslo ahí. Vamos a hacer export to workspace. Bueno, dámosle como 3 para que se mantengan las versiones anteriores. Y entonces vamos por acá. Le cambio por 3. Le vamos a dar play. Ya. Miren, si nosotros compartimos mayor zona entre los conjuntos,
y los conjuntos difusos comparten mucho mayor área, entonces el resultado va a ser más cercano al set point. Ahora, ¿cómo lo vemos esto? Es porque están por aquí. Aquí están. Entonces, miren, el valor que va a tomar el conjunto difuso va a depender de la regla que se va a activar. Cuando nosotros trabajamos con conjuntos que se cruzan, miren, conjuntos que se cruzan, se activan diferentes salidas. ¿Sí ven ahí? Ven ahí cómo se activan diferentes salidas, ¿no? Ya. Y lo que toma el valor de salida va a ser el centroide de estas dos áreas. Como son dos áreas que no se cruzan, entonces el centroide se va a ubicar entre ellas. ¿Cuál se va a ganar más cercano de quién va a estar el centroide? Pues más cercano del lugar donde haya más áreas. Como nosotros elegimos mayor área, ¿no? Como nosotros elegimos un sistema relativamente discreto, difuso, entonces las áreas de estos triángulos van a ser pequeñas. Entonces, ¿quién va a jalar mayor cantidad de llamamos así, de valores? Va a ser esta área de aquí, perteneciente al cero. ¿De acuerdo? Entonces, por eso el centroide va a estar más cercano a este acá. Si no tuviésemos reglas que se crucen, entonces lo que va a pasar es que simplemente se va a activar. Por ejemplo, ahí no se cruza con ninguna, ¿no? Se va a activar eso, nada más. Si se cruza, pues se activan dos reglas, ¿no? Si se cruzaran las tres, pues se activarán tres reglas. Bueno, en el medio no se activa nada más que se debería activar esta. Si lo vamos a poner en el medio, esta. Y las demás con un valor de... ¿De acuerdo? Y miren, bueno, el voltaje va a ser igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Cuándo utilizar reglas que se crucen? Siempre. Es mejor tener un sistema que reaccione de manera continua a tener un sistema que reaccione con golpes bruscos de energía. ¿De acuerdo? En este caso, como estábamos haciendo la simulación de un control on-off, pues bastaba con ponerlo eso ahí. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué pasa si cruzamos las salidas. ¿De acuerdo? Si le hacemos un voltaje no discreto, no 0, tampoco 12, sino 0 y con valores que se crucen con los demás. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar los conjuntos difusos ahora ya en las entradas y en las salidas. Entonces cierro vamos para acá. Bueno, así voy a dejarle el error. Pero ahora vamos a cambiar esto. Ya no le voy a poner discreto, sino que voy a poner voltaje negativo tomando en cuenta desde el 0, voltaje 0 y voltaje positivo tomando en cuenta desde el 0. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cambiamos el tipo de conjunto, le pongo no trim, sino le ponemos tram. Y le ponemos, bueno, va a quedar así. Entonces, bueno, a este le voy a mandar en un valor muy lejano al 14, ¿no? Por ejemplo, permítanme algo, chicos, volvamos al 30. Eso me faltaba. Déjame ver si no cambió mucho. Si le pongo play. Ya, sí, ¿no? Entonces ahí está. Mejor que el otro, porque acuérdense que el otro estaba en 0.91. Si lo logro mejorar, pues voy a tener que empezar a jugar con los conjuntos difusos, ¿no? Acuérdense que también es una implementación del on-off. Y el on-off, pues, para nuestro consuelo, pues no va a llegar al set point. Ya. Y lo que voy a hacer aquí es cambiar el set point. Por ejemplo, le pongo aquí 2. Aquí también le vamos a poner 2.
Ya, entonces miren, no hace nada. O sea, hace algo, pero en realidad no hace nada. Eso es debido a que el universo cambió. Entonces, el universo del conjunto difuso nosotros lo hicimos de -1 hasta 1, porque teníamos relativamente en esos valores ¿cómo se llama? El set point. Entonces, lo que me tocaría hacer es o cambiar aquí el rango o trabajar acá con uno estandarizado, ¿no? Es decir, aquí hacer previo a la entrada a este lugar, al error, normalizar esto, ¿no? Es decir, aquí hacer dividir para 2 y aquí dividir para 2, para que esto me aparezca normalizado y todo aparezca dentro de 1. Bueno, aquí podríamos poner la división para 2 para que me aparezca normalizado. Por ejemplo, ponemos Mod Operations. Y la otra sería cambiar los conjuntos difusos, ¿no? Los rangos de los conjuntos difusos. Entonces, porque esto estaba diseñado para cambios, pero hay que tener criterio para esto normalizar. ¿De acuerdo? Debemos tener bastante criterio para poder eso normalizar. Ya, como si ustedes vieron que llegué a 0,9, no llegué a 1, tampoco voy a llegar a 2. Y vamos a ver las oscilaciones en el otro, ¿no? Obviamente las oscilaciones mayores del set point, pues también se van a mantener las oscilaciones. Eso es lo que nos va como que a dar un poquito de esperanza con el fusionor, ¿no? Que tampoco el otro es que regula, lo único que nos elimina son los rizados. Y está bien, ¿no? En realidad lo que nos está haciendo, ayudando a hacer esta curva que ustedes ven aquí para este control, ¿no? Esta partecita de acá abajo está haciendo el Fuzzy Logic Controller. Ya, eso va a pasar, ¿no? Si es que cambio el set point, entonces tendré que aquí dividir para el set point y pues ahí tendré que hacer la relación de lo que estoy controlando. Bueno, volvámosle otra vez al 1. La otra es simplemente ir acá a la aplicación y cambiar los rangos, ¿no? Es decir, poner -2 y 2. No se va a dejar porque puede ser que me haga falta otra vez. Ya está. Ahora, la siguiente es, el cambio que voy a realizar es cambiar la salida, ¿no? Eso decía que vamos a hacer la salida de manera continua. Entonces, aquí lo que voy a poner es tram, ¿ya? Voy a mandar el primer valor muy fuera de este rango, por ejemplo, a 17, -17. Eso no significa que voy a trabajar desde -17, ¿no? Simplemente es para la figura, la gráfica de este conjunto difuso. Pero en realidad estoy trabajando desde -14. Y en este caso podríamos trabajar desde -12 también, ¿no? Pero bueno, le vamos a dejar -14. El voltaje va a depender del voltaje que nosotros necesitemos para controlar eso. Supongamos que nuestro set point no va a variar de los 5 voltios, o por ejemplo desde los 2 voltios. Si es desde los 5 voltios, aquí podemos poner -10. ¿Cómo va a quedar ahí? Es que este es de aquí. Y este le ponemos igual, ¿no? -10 también. Y el otro tenemos que ponerle otro valor pequeño. Vamos a poner -10. Y este le vamos a poner -8, ¿no? Simplemente para construir el triángulo. Entonces, miren, yo necesito que este empiece acá. Este empiece por este lugar de aquí. Entonces, creo que eso le debemos poner. También le voy a poner -14. Miren, y ya está, ¿no? Y queremos que sea todo este segmento sea negativo. Entonces le pongo -14 hasta -10. Ahora, lo que tengo que definir es dónde empieza el valor negativo para mi voltaje, ¿no? Si lo pongo aquí, que déjenme ver dónde lo había puesto, en 2.5, negativo, o le cruzo, o lo que sea. Bueno, vamos a cruzarle. Y lo que voy a poner es que este va a llegar hasta 3. Pongámoslo así, hasta 3. Y
A este le voy a hacer llegar a 5 para que los conjuntos se puedan cruzar, ¿no? Entonces le pongo 5 y menos 5. Y a este de acá le voy a hacer similar. Entonces, este tenía que ponerle 3, 10. Pero primero le cambio a Tran, ¿no? Le pongo 3, 10. 3, 10. Y aquí le ponemos 14 y 17. Ya, nos quedaría así. Vamos a ver las reglas. Entonces ahora tenemos esa parte, miren. Estamos en 0, 0, ¿no? Miren, si voy bajando, si el error va bajando, perdón, si el error está sobre la parte negativa, lo que nos dice mandar voltaje negativo, ¿no? Si estamos totalmente negativos, pues nos mandaría, ese sería el máximo valor que podríamos enviar. Y está correcto porque acuérdense en que nuestra fuente es de 12, no podemos enviar todo un control a 12, ¿no? No tendríamos la zona de control. Y miren, lo mismo de este lado, ¿no? Entonces pasaría algo así. Y al menos si se cruzan, pues activaríamos varias zonas. Otra vez, ¿no? Miren cómo se activa esto. Fíjense, primero nos crea una figura de la unión de estas dos figuras, de los conjuntos difusos, y encuentra el centro de gravedad o el centroide. Entonces el centroide es el centro de esta área y de ahí se baja una perpendicular al eje y ese es el valor de voltaje que nos da, que según este error, pues deberíamos darle este voltaje al sistema, creería yo. Entonces, miren, si seguimos moviendo, el centro de gravedad se va moviendo también. ¿Sí lo ven? Entonces, de ahí ya, si quedamos en la zona esta, pues va a quedar así. Bueno, si queremos mayor voltaje, entonces en vez de ponerle aquí 10, pues tengo que moverle este para la izquierda y este para la derecha. Y eso ya nos daría un mayor voltaje si necesitáramos de mayor voltaje. Entonces le dejé 10 pensando que tal vez el set point llegue hasta 5, no llegue hasta más. Pero no, o sea, si le pongo 5, la fuente está de 12, no nos va a dar la capacidad. Ya. Close y dale. Perdón, no, exportar. Vamos para aquí, File, Export, to Space. Les he exportado. Y vamos para acá. Le he puesto otro valor. Bueno, la clase de control pues va un poquito más a mejorar. Las pendientes van a ser un poquito mejores, pero como que no le vi mucho cambio con respecto al anterior. Déjenme ver. Bueno, sí se cerró más aquí, ¿no? Parece que el otro era un poquito más para acá. Okay. Y la energía pues se mantiene en eso, ¿no? En el límite que le habíamos puesto, el 10 y el menos 10. Es en donde se mantienen estos. Si muevo un poco a la izquierda este conjunto, es decir, si lo movemos un poquito más para acá, pues podemos llegar a tener valores de menos 11, y aquí también menos 11, o si le pongo menos 12, también podríamos llegar a tener valores de menos 12 en los casos extremos. ¿Ok? Eso sería lo que tenemos que hacer con este tipo de controlador. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, Inge, creo. Sí, bueno, este controlador prácticamente lo que tengo que jugar es con este tipo de reglas, ¿no? Abrir, cerrar los conjuntos y revisar la respuesta en el tiempo. Ok, ya. Ahora, para llevarnos esto, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos llevamos? Pues nos llevamos esto de aquí. Clic derecho, crear un subsistema de la selección. Y aquí tendríamos el conjunto difuso, ¿cierto? Tendríamos
el controlador difuso. Aquí tendríamos el set point. Siempre me hace así, pero vamos a poner control área. Aquí vamos a tener la Y. Y aquí vamos a tener la masa, la M o la U, ¿no? Que estamos acostumbrados en control. Término mecánico me gusta más que le dicen masa, ¿no? A la salida de ese control. Ya. Y esto es lo que nos llevamos. Fuzzy controller. Ahora, chicos, antes de cualquier implementación, ustedes podrían cambiar este bloque con código C. Lo bueno que cuando ustedes hacen esto con Arduino, por ejemplo, esto lo mandan así, ¿no? Deploy el Arduino y lo ejecutan aquí como external mode. Ahí están haciendo varias pruebas, no están haciendo el processor in the loop. Estarían ya, bueno, de una vez porque ya tienen un código C, estarían ejecutando el software in the loop. Ok, bueno, aquí hicimos el model in the loop. Y lo que faltaría es hacer el hardware in the loop. Pero bueno, entonces de ahí ya conectan ustedes su planta y si simulan todo esto y ven los resultados. Y en todas las tres etapas, model in the loop, software in the loop, hardware in the loop y processor in the loop les da los mismos resultados. Se puede decir que su sistema está testeado, que vale y que va a pasar cualquier certificación que lo haga. Una de las ventajas de trabajar en MATLAB es que podemos pasar todas esas pruebas. Ya casi me rompo yo mismo los oídos. Y una de las ventajas de eso que les decía de trabajar en MATLAB es que podemos pasar todas esas pruebas y poder certificar nuestros sistemas. Para certificar los sistemas, pues tienen que pasar las tres, ¿no? El Model in the Loop, las cuatro, perdón, Software in the Loop, Hardware in the Loop y Processor in the Loop. Ya. Y si ya pasa el Processor in the Loop en la arquitectura que sea, pues ustedes pueden mandar esto a donde sea. Tengo que hacer otro ejercicio, pero creo que no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer el análisis nada más. Para ya terminar con el caso práctico, la próxima clase hacemos un caso práctico para el control del motor. Y ya con eso terminaríamos lo que es lógica difusa. Antes de que me olvide, puede ser que el viernes me olvide, ahora se me vino a la mente. Yo sé que tenemos las cámaras de la web, de nuestra computadora. Nos va a servir para hacer la próxima tarea porque luego de esta semana, es decir, el día lunes, empezamos con imágenes digitales. Entonces, si tienen una cámara web adicional a la cámara del computador, pues instálenla y aquí en MATLAB, bueno, yo no lo voy a poder hacer porque ya mi licencia, tengo que actualizar la licencia y actualizar la licencia está acá. Entonces, lo que tienen que hacer es aquí donde dice hardware, add-ons, pues aquí ponen hardware y ahí seleccionan los drivers para su cámara, ¿no? Para USB cams, se llama ese, miren aquí me pide actualizar. Entonces tienen que hacer una instalación para que MATLAB pueda trabajar con sus cámaras USB. No sé si ustedes están ya trabajando con su cámara, dejen ver si yo tengo la mía, pueden hacer un test. Aquí donde dice apps, dale en Image Acquisition. Y si aparece de este lado su cámara web, ya, entonces la mía sí aparece, ¿no? Entonces, si aparece de aquí su cámara web, es que tienen instalados los drivers para las cámaras. ¿De acuerdo? Entonces, eso tendrían que poner cualquier cámara que tengan al puerto USB. Y con eso ya podemos trabajar. Bueno, eso antes de que me olvide, ¿no? Eso empezaremos a utilizar desde el día lunes. Bueno, vamos a hacer el análisis del otro. ¿Puede repetir la app, profe? ¿Cuál era? Miren, van acá a Apps y aquí dice Image Acquisition. Sí, este de aquí. Es un toolbox. Si no lo tienen, pues tendrán que bajarle para instalar, ¿no? Entonces, si aparece su cámara ya aquí, miren, porque suele aparecer vacío cuando no hacen la instalación, ¿no? Si aparece su cámara es que ya está configurada para leer cámaras.
Pero si no, tienen que ir acá al Home, aquí donde dice Add-ons, Get Hardware Support Package. Y lo que tienen que aquí buscar es, bueno, ahí les va a aparecer un listado que aquí no me aparece, pero ahí pongan USB Cams. USB Cams. Y pueden también instalan ese add-on y también pueden instalarse el que dice Webcams. Okay, porque a veces estas las configuran las que tenemos montadas en las computadoras como webcam. Y las USB cam es todo lo que conecte por el USB al computador para que me lea si es una cámara. Una vez que instale y para asegurarse que está instalado, pues vuelven otra vez aquí en All Apps, está en Image Acquisition y aquí en la parte izquierda pues debe aparecerles la cámara. Algunos suele pasar que incluso de estar instalados, por ejemplo, selecciono el formato. Va a depender, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las cámaras web que se instalan en este tipo de sistema operativo, solo va a aparecer aquí este formato. Pero ustedes pueden observar si está en el suyo varios formatos. El que nos interesa es el RGB, porque toda la teoría de imágenes pues está en el RGB. Para ver que si está funcionando, pues hacen eso. Y ahí les ponen stop previo y ya está. ¿Ok? Solo para ver si está funcionando. Si no, pues les toca instalar, reiniciar y todo lo que pide Windows. Bueno, vámonos un ratito para dejar el material de la próxima clase. Listo, ¿ok? Bien, entonces les voy a pedir que piensen un poco en esta situación. Supongamos que queremos hacer este tipo de control, ¿no? No supongamos, sino que tenemos que hacer este tipo de control. Igualito aquí está el set point. Y este será el cambio de la variable y con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos el tiempo, aquí tenemos el y. Ahora, yo puedo dividir esta zona en varias regiones. Por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos como la vez anterior, ¿no? Positivo, cero, negativo. Pero podría dividirlo también así. Pues muy positivo. Aquí sería positivo, muy positivo, cero, negativo y muy negativo, ¿no? Y con esto podría tener una mejor estrategia de control. Pero entonces al voltaje también tendría que dividirle, al igual que hicimos por aquí, ya no solo en positivo, negativo y cero, ¿no? También tendrían que aparecernos pues muy positivos. Por ejemplo, si estamos trabajando con una fuente de más 12, podríamos poner un valor intermedio que podría ser simplemente positivo, qué sé yo, 5 voltios, 6 voltios. Y acá igual, ¿no? Menos 5, menos 6 voltios ya no sería simplemente negativo, sino que podríamos poner muy negativo. Y la lógica sería muy similar, ¿no? Es decir, muy positivo con error muy positivo con voltaje muy positivo, error muy negativo con voltaje muy negativo y lo mismo, pues simplemente aumentarían las reglas. Eso va a permitir que los cambios no sean tan bruscos. A pesar que si ustedes se fijaron en el regulador difuso, la salida no es switchada, ¿no es cierto? No tengo conmutación. Entonces, bueno, esa es otra ventaja que tenemos ahí. A pesar de que lo hicimos FUSI, ¿no? Lo hicimos FUSI o no. Ya, en este aspecto, también podría analizar la derivada del error. Entonces, podemos analizar el error. El error puede ser positivo, como puede ser negativo, o puede ser cero. Y también podemos trabajar con la derivada del error. Esta derivada podría ser, ¿no es cierto? Podríamos tenerla creciente, podríamos tener la derivada del error igual a cero, o podríamos tener la derivada del error decreciente. Y podemos hacer combinaciones de todo esto, ¿no? E igual podríamos entonces controlar el voltaje. Entonces decir que el voltaje puede ser positivo, el voltaje puede ser cero o el voltaje puede ser negativo en consecuencia de estas combinaciones que tengamos aquí.
Acuérdense que error positivo nada más debe provocarme un voltaje positivo, ¿no? Entonces, pero puedo controlar eso. Es decir, por ejemplo, si el error es positivo y la derivada crece, entonces podría poner un voltaje positivo. Si el error es positivo y la derivada es 0, sigo manteniendo un error positivo. Entonces como que ya no me conviene porque voy a dar el mismo valor. Pero entonces ahí veo que me hace falta extender el criterio del voltaje a muy positivo, positivo, 0, negativo y muy negativo. Considerando lo que acabábamos de hablar, ¿no? Que un error positivo debe darme un voltaje positivo, que un error negativo debe darme un voltaje negativo y que un error 0 debe darme un voltaje de salida 0. Entonces, supongamos una regla obvia sería que si el error es 0 y la derivada del error es 0, entonces 0. ¿De acuerdo? Y así podríamos ir jugando con todas las combinaciones e ir construyendo nuestra lógica difusa. Ahora, como en este sistema, miren, tengo de entrada el error y tengo entrada la derivada, pues estaríamos remedándonos un PD. Y si meto a esto también una combinación de la integral del error, pues ya estaríamos pilas con cuál estamos copiando, ¿no? O sea, no estoy copiando, sino que estaría trabajando con una estrategia parecida a ese tipo de regulador. Ya bueno, eso haremos la próxima clase, un ejercicio, y con eso pues ya terminaríamos el capítulo de lógica difusa. Okay. Bueno, chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Nos estamos hablando el día viernes. ¿Alguna pregunta hasta eso? Ya, pero si no tienen preguntas, entonces hasta el día viernes, chicos, que pasen bien. Buenas noches. Hasta el viernes, profe. Hasta luego, que les vaya bien hasta el viernes.